Le doy gracias al Señor una vez más, hermano, por el privilegio que nos permite estar aquí. Bueno, el tema de hoy, yo podría decir que yo me identifico con el tema de hoy. Y ya le voy a decir. Uno de los llamados que más me gusta a mí, mi hermano, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, es el llamado de Pablo y el llamado de Pedro. Fueron llamados, mi hermano, especiales de parte del Señor, y vemos cómo Dios trabajó en cada uno de ellos y cada día perfeccionó la obra que comenzó en ellos, y esa es la promesa de Dios siempre para nuestras vidas, que aquel que ha comenzado su buena obra en nosotros la va a seguir cada día perfeccionando. Así que les digo que me identifico en el tema, mi hermano, porque para los que me conocen saben que soy de Venezuela, pero provengo de una isla, por supuesto que pertenece a Venezuela, llamada Isla Margarita. Y mi isla, mi hermano, es netamente la segunda economía de la isla, mi hermano, es la pesca. La primera es el turismo. Y yo pude, mi hermano, conocer a los pescadores. Pude entablar conversación con ellos. Incluso en la iglesia donde yo me congregaba había un señor que era pescador. Y era un señor, mi hermano, un hombre rudo, rústico en el sentido de físicamente. Pero era un hombre muy noble. Y cada vez que yo me acercaba, cuando terminaba el servicio y yo lo saludaba, hermano, sus manos eran unas manos gruesas, rústicas, por el salitre, por las redes, porque toda su vida la había dedicado a la pesca. Su hijo era el director de la alabanza en la iglesia. Y era un señor, mi hermano, con un corazón muy noble, al cual Dios, el Señor había visitado su vida y la había transformado, y era un señor de mucho testimonio en la iglesia. Por eso que cuando me acerco yo al libro de Lucas, capítulo 5, los invito a que lo busquen, capítulo 5, verso 1 al 11, y veo, mi hermano, el encuentro que tiene Pedro, que también era un pescador. Todos sabemos, mi hermano, que los pescadores en aquellos tiempos, incluso, hermano, en mi país también, son personas de poco estudio, son personas que, como sus padres se dedicaron a la pesca desde muy jóvenes, ellos también siguieron el mismo oficio de su padre. Personas que se enfrentaban al peligro en el mar, personas, mi hermano, que recuerdo cuando yo llegaba a la playa a comprar pescado, personas que tenían buen corazón para regalarles pescado a la gente que no podía comprar, personas que se esforzaban de todos los días salir a pescar porque vivían y dependían, mi hermano, del fruto de la pesca. Ahora me llama a mí la atención cómo fue el encuentro de Pedro, otro pescador, con el Señor. Y estaba analizando toda esa semana, mi hermano, todo esto, y llegué, mi hermano, a entender cosas que no había entendido, que no había comprendido. Por eso lo importante de escudriñar la palabra, de no solamente es abrirla y leerla, sino estudiarla, indagarla, profundizar cada versículo, cada capítulo que leamos, para que podamos entender lo que Dios quiere tratar con nuestra vida. Cuando nosotros, mis hermanos, podemos llegar a leer el capítulo de Juan, capítulo 1, verso 25, y Mateo, capítulo 4, vamos a poder entender, mi hermano, que esa vez que el Señor llamó a Pedro no fue la primera vez. No fue el primer encuentro de Pedro con el Señor. Ya Pedro había tenido otros encuentros con el Señor. Pero fue en ese encuentro, fue en la tercera vez, es que el Señor llama a Pedro a seguirlo a él, a hacerlo pescadores de hombres. Recordemos, mis hermanos, que Pedro tenía un hermano que también era pescador, llamado Andrés. Y Andrés y Juan, que más adelante también fue convertido a apóstol, eran, hermanos, seguidores de Juan el Bautista.
Y recordemos, mi hermano, que Juan siempre daba testimonio de Jesús. Tanto Andrés como Juan, mi hermano, fueron expuestos al testimonio de Juan cuando Juan hablaba del Señor, cuando Juan decía que vendrá uno que no era digno de desatar su calzado de sus pies, que si él bautizaba en agua, vendría uno después que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Así que ellos, mi hermano amado, habían sido expuestos al testimonio que Juan hablaba del Señor. Y cuando Juan un día ve a Jesús acercarse al río para ser bautizado, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios. Y ellos escucharon eso y ellos vieron a Jesús y conocieron a Jesús. Nos dice, mi hermano, la palabra que cuando Andrés, el hermano de Pedro, que recordemos que su nombre no era Pedro, era Simón, fue el Señor que le cambió el nombre después. Dice la palabra que Andrés fue corriendo a casa de su hermano y le dice a Simón: hemos encontrado al maestro. Dice la palabra, mi hermano, que Pedro junto con Juan y junto con Andrés fueron a ver a dónde vivía el Señor. Y querían, mi hermano, seguir desde ese momento. Ellos querían seguir al Señor. Ellos le piden al Señor: Señor, muéstranos dónde vives. Y el Señor le muestra dónde vivía, el que no tenía ni dónde recostar su cabeza. En ese momento, mi hermano, allí ellos no comenzaron a seguir al Señor, pero ya habían sido expuestos a la palabra, ya habían tenido un encuentro con el Señor, pero no había llegado el momento de ellos seguir al Señor. Ahora, cuando leemos capítulo de Lucas, capítulo 5, versos 1 al 11, dice la poderosa palabra del Señor: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a entrar un poco al escenario que Lucas nos narra. La palabra de Dios nos dice, mi hermano, que Jesús era el comienzo del ministerio terrenal del Señor. Recordemos que el Señor no se había manifestado públicamente. El Señor Jesús empezó predicando en las sinagogas de los judíos. Pero era el momento de que ya Jesús llevara el mensaje a las regiones que estaban cerca de allí, mi hermano. El mismo Señor sabía que su ministerio terrenal iba a durar muy poco tiempo. Él tenía que capacitar a hombres que Él escogiera para que después de su partida ellos siguieran
la encomienda o la gran comisión que él les iba a enseñar a ellos. Así que ya el Señor comienza su ministerio, la multitud lo seguían, dice la palabra, mi hermano, que eran multitudes grandes que seguían a Jesús. Por supuesto, Jesús hacía milagros, Jesús multiplicaba los panes, Jesús libertaba a los endemoniados, hacía sanidades que nadie hacía en aquellos tiempos. Las palabras que salían de la boca de Jesús maravillaban y sorprendían, mi hermano, a los religiosos de la época, que decían: ¿quién es este hombre que nadie ha hablado así? ¿Con qué autoridad este hombre habla? Así que Jesús era, mi hermano, el boom de la época. Así que Jesús empieza, mi hermano, a darse a conocer. Eso es lo que llama la Biblia los años cuando la gente empezó a conocer al Señor, el tiempo de popularidad que vivió Jesús. Más años después, esa misma gente que habían sido sanadas, muchos de ellos estaban frente de César, diciéndole, de Poncio Pilato: crucifíquenle. Mi hermano, y entonces Jesús empieza su ministerio, y Jesús tenía, mi hermano, que escoger a 12 apóstoles, pero antes de apóstoles tenían que ser discípulos. Y yo me empecé, mi hermano, a averiguar el concepto de discípulos. Un discípulo es, mi hermano, un aprendiz, un alumno, un estudiante. Jesús, a las personas que él iba a escoger, Jesús los tenía que enseñar. Ellos iban a ser alumnos de Jesús. Jesús iba a ser el maestro para ellos. Jesús los tenía que capacitar. Ellos tenían que aprender del Señor, porque más adelante el Señor ya no iba a estar con ellos. Más adelante, mi hermano, el Señor no iba a estar con ellos, y ellos tenían que tener una capacidad, una preparación para ellos después seguir con la gran comisión que Jesús les iba a dejar. Pero no solo eso, mi hermano, ellos no podían, mi hermano, salir sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Ya todos lo sabemos. Todo el ministerio de todos los apóstoles empezó después de ellos haber sido llenos del Espíritu Santo. Tenían el conocimiento, estaban preparados. Eso me quiere decir, mi hermano, que mi conocimiento sin la llenura del Espíritu Santo no me vale para nada. Que lo que yo sepa de Jesús sin la llenura del Espíritu Santo en mi vida no me vale para nada. Ellos estaban preparados, ellos tenían el conocimiento, habían aprendido de Jesús tantas cosas, mi hermano, pero no las pudieron llevar a cabo sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, mi hermano, es interesante que el lago de Genesaret, la Biblia nos habla, mi hermano, de que este mismo lago, mi hermano, tiene 3 nombres en la Biblia. Es conocido como el mar de Galilea, es conocido como el mar de Tiberias y como el mar de Genesaret. Mi hermano, es un lago que la gente lo conoce como mar, y es un mar que la gente también lo llama como lago. Y es, mi hermano, y su situación geográfica, mi hermano, como está ubicado el lago de Genesaret, dice los comentaristas que su forma geográfica es como de un embudo o como un arpa. Lo que somos venezolanos conocemos como el arpa, es algo así, mi hermano, o como un embudo, que es algo así. Y por esa razón, mi hermano, por tener esa forma geográfica, mi hermano, y estar rodeado de montaña, cuando el viento entraba fuertemente y salía fuertemente de ese lago, provocaba muchas tempestades. Por eso vemos en la Biblia que Jesús muchas veces calmó tempestades en ese mar. Era porque por su posición geográfica, como era el mar, el aire entraba con tanta fuerza y salía con tanta fuerza que provocaba tantas tempestades. Pero era un mar, mi hermano, rico. Tenía, mi hermano, millares de especies de peces. Era un mar rico de muchos peces. Por eso que la gente que habitaba alrededor de esa área, mi hermano, eran gente que vivía de la pesca. Era una población pesquera, era una población, mi hermano, que dependía del fruto de lo que daba ese mar, mi hermano. Ahora me llama mucho la atención algo que es muy interesante. Dice la palabra del Señor, mi hermano, que Jesús todavía no había llegado, estaba cerca. No había llegado al mar todavía. Pero dice la palabra, mi hermano,
que él se da cuenta que hay dos barcas en la arena. Y esto me lleva a mí a pensar, porque me recuerdo que cuando muchas veces yo iba al malecón de mi isla, veía que no solamente había una, había muchas barcas. Entonces, si es un lugar pesquero, si es un lugar donde la gente vive de la pesca, ¿cómo es posible que solamente Jesús mira dos barcas? Eso me lleva a mí a entender, mi hermano, que no solamente había dos barcas. Quizá en ese momento, mi hermano, habían cientos de barcas, pero Jesús puso solamente su mirada en dos. Y esto, mi hermano, es muy interesante, mi hermano. La palabra nos cuenta que Jesús se va acercando a la multitud atrás de Jesús. Jesús mira dos barcas que están sentados, que están ya puestas en la arena. Y la narración de Lucas nos explica cómo Jesús encuentra las barcas y cómo Jesús encuentra a las personas que estaban en la barca. La Biblia dice, mi hermano, que Jesús encuentra las barcas en la orilla. Las personas que estaban en la barca ya habían bajado de la barca. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban lavando sus redes. Y esto, mi hermano, es muy interesante. La Biblia nos cuenta, mi hermano, que habían pasado toda la noche pescando y no consiguieron nada. No habían, mi hermano, conseguido nada en toda la noche porque es lógico, mi hermano, que para el mejor momento de la pesca, mi hermano, es en la noche. Porque según dice mi hermano que en la oscuridad los peces vienen a la superficie para poder comer. Pero cuando es de día, el resplandor del sol hace que los peces se sumerjan más y busquen más la profundidad. Por eso que la hora más adecuada para un pescador pescar es en la noche. Así que por eso que la Biblia nos recarga que habían pasado toda la noche pescando y no consiguieron nada. Y la palabra nos habla, mi hermano, de que Jesús se va acercando, llega el momento de que se acerca allí, encuentra la barca de Pedro junto con otra más que estaba al lado de Pedro, estaban en la orilla, mi hermano. Esto me llama a mí mucho la atención. ¿Por qué, mi hermano? Porque el llamamiento de Pedro, mi hermano, nosotros nos podemos ver reflejados, cada uno de nosotros, en el llamamiento de Pedro. Dice la palabra que pasó toda la noche pescando. Se cansó, amaneció, llegaron a la orilla, se bajaron de su barca y bajaron las redes. No me preocupa, mi hermano, de que Jesús haya conseguido las barcas en la arena. Porque Jesús tiene el poder, mi hermano. Mi hermano, esto me llama, mi hermano, la barca la podemos nosotros definir como nuestras vidas. Cuando nos cansamos, mi hermano, en todas nuestras vidas sin antes conocer al Señor, gastamos toda nuestra fuerza buscando la felicidad, buscando, mi hermano, que algo me funcione bien en la vida, buscando arreglar lo que por mi reverdía destruí en el pasado, buscando, mi hermano, conseguir un momento bueno en mi vida y no lo pude alcanzar. La barca, mi hermano, significa, mi hermano, nuestra vida, que nos cansamos tanto, se nos pasa la vida en buscar la paz que necesitamos interiormente, en buscar, mi hermano, quizás a la pareja correcta, en buscar, mi hermano, el bienestar que nosotros querramos para nuestros hijos, nuestra familia o para nuestra vida personal. Pero nos cansamos tanto en buscarlo con nuestra propia fuerza que nos agotamos, mi hermano. Y muchas veces se nos va la vida, mi hermano, en esto y nos cansamos tanto buscando lo que necesitamos en nuestras vidas y nos cansamos. Y como que ya, mi hermano, como que ya mi vida llega hasta allí. Por eso que les digo, mi hermano, no encontró la barca de Pedro en la orilla, porque Jesús tenía el poder para restaurar y darle un nuevo comienzo de vida a Pedro. Ahora nos dice la palabra, mi hermano, que como la multitud lo seguía, Jesús le pide a Pedro,
Y esto es algo muy interesante, mi hermano. Jesús le pide a Pedro, préstame tu barca. En ningún momento vemos a Pedro que se niega en prestarle al Señor la barca para él poder, mi hermano, dirigirse a la multitud. Dice la palabra, mi hermano, que la multitud se amontonó y escuchó al Señor. Me imagino que el Señor dio un sermón inmenso allí, mi hermano, porque era tanta la multitud que lo seguía que Jesús no podía pararse en cualquier lugar para predicar. Jesús necesitaba estar, mi hermano, en un lugar cómodo para que la multitud no lo interrumpiera. Por eso que Jesús le pide la barca a Pedro. Ahora, un hombre que estaba cansado, mi hermano, que pasó toda la noche buscando el fruto de su trabajo. Que quizás Pedro, como todo pescador, depende de la venta diaria que hace de la pesca. Quizás su familia necesitaba el dinero, quizás su esposa, quizás, mi hermano, necesitaba Pedro el dinero. Pedro estaba cansado, Pedro pasó toda la noche trasnochado y no pescó nada. Ahora viene Jesús y le pide a Pedro, préstame tu barca. Aquí vemos, mi hermano, algo muy interesante. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, mi hermano, cuando Jesús se acerca a nuestra vida, siempre habrá esperanza cuando Jesús está cerca de nuestra vida. Cuando Jesús está cerca, mi hermano, de nuestro caminar, siempre habrá esperanza. Y cuando Jesús nos pide nuestras vidas para Él poder usarlas, mi hermano, siempre será con un propósito. Y dice la palabra, mi hermano, que Pedro, sin titubear, no vemos a un Pedro decirle al Señor, Señor, estoy cansado. Señor, Pedro, sin titubear, Pedro le presta la barca al Señor. Dice que el Señor predica a la multitud, cree en Él, mucha gente creyó en Él, sanó a mucha gente. Y después de esto me llama mucho la atención algo. Vuelvo y repito, ya Pedro junto con su hermano Andrés habían pasado toda una noche de fracaso porque no habían pescado nada. Y ahora al Señor se le ocurre decirle a Pedro, Pedro, aboga mar adentro. El Señor le está hablando a entender a Pedro que vamos ahora a salir a pescar. Y algo muy interesante en esto, el Señor Jesús no era pescador, era un carpintero. El Señor Jesús no tenía ninguna experiencia en la pesca, mi hermano. Pedro sí. Por eso que Pedro le dice al Señor, Señor, pasé toda la noche. Era el mejor tiempo. En pocas palabras, Pedro le estaba diciendo al Señor, Señor, si en el mejor tiempo de la noche yo no pesqué nada, ¿cómo tú me vas a decir ahora que vayamos a pescar en pleno día? Que es cuando los peces no están allí, que el mejor tiempo para mí, Señor, es en la noche, para todo pescador, es en la noche. Ahora como paso toda mi noche pescando, no pesco nada, y tú me estás pidiendo que abogue mar adentro. Y aquí hay algo, mi hermano, muy interesante en la vida de Pedro. Pedro le dice al Señor, pero en tu palabra lo haré. Dice la palabra, mi hermano, que ellos abogan a mar adentro. El Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, echa tu red a mano izquierda. Mire, mi hermano, cuando nosotros, escuche bien lo que le voy a decir, cuando nosotros no le ponemos pero al Señor de que Él pueda usar nuestras vidas, cuando nosotros no le podemos hacer una tranca en nuestra vida, Señor, ¿sabes qué? Todavía no. Yo creo que soy muy joven, yo creo que puedo vivir más, puedo disfrutar más. Todavía no es el tiempo que tomes mi vida. Más adelante quizás será. Quizás, Señor, mi trabajo no me permite dedicar mi vida a ti ahora. Estoy tan ocupado en mi vida personal que todavía yo no puedo entregarte mi vida. Todo me está yendo quizás, entre comillas, muy bien. Y yo no quiero, Señor, tener compromiso con nada ni con nadie. Yo quiero seguir viviendo mi vida. Todavía no es tiempo de que yo pueda entregar mi vida. Y vemos, mi hermano, el ejemplo de Pedro, que Pedro no dudó ni un segundo en prestarle su barca al Señor, en obedecer la voz del Señor, sabiendo Pedro que Jesús no era ningún
experto pescador, sino un simple carpintero. Pero Pedro, mi hermano, le cree a la palabra del Señor. Pero una de las cosas, mi hermano, que también me llama a mí la atención de esto es que cuando Jesús llega cerca de la orilla, ellos ya se habían bajado de la barca y estaban lavando las redes. ¿Qué significa, mi hermano, para un pescador esto? Cuando un pescador lava su red, mi hermano, es porque ya está cansado y no va a volver a pescar de nuevo. Quizás esperará la otra noche para volver a pescar, quizás se decepciona y no sale por 2 o 3 días. Y esas cosas, mi hermano, nosotros nos podemos, mi hermano, reflejar en el llamamiento de Pedro. Muchas veces quizás nosotros nos cansamos de que nada pase en mi vida y ya yo no tengo ya fuerza de seguir adelante. Y ya como que tanto hago, tanto me esfuerzo en buscar mi felicidad, en buscar mi paz, en buscar de que todo me vaya bien en mi vida. Y tanto hago, pero nada pasa. Todo, mi hermano, todo lo que hagamos nosotros por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza, para buscar mi felicidad, para buscar esa paz que tanto anhela mi interior, para buscar, mi hermano, que algo me salga bien en la vida. Si todo yo lo estoy haciendo por mi propia cuenta, vamos a seguir fracasando cada día. Pero esta vez Pedro escucha la voz del Señor. Esta vez Pedro no le pone pero al Señor en nada. El Señor le da su barca. Escucha al Señor. Vamos más adentro. Echa tu red. ¿Y qué vemos, mi hermano? La recompensa que tuvo Pedro. Cuando escuchó la voz del Señor, cuando obedeció la voz del Señor, dice la Biblia, mi hermano, que su red casi se rompía de la pesca tan grande que tuvo Pedro. Y eso, mi hermano, me llama a mí otra cosa la atención, que cuando Dios bendice nuestra vida, cuando Dios impacta nuestra vida y de una u otra manera, mi hermano, nosotros llegamos a reconocer al Señor, mi bendición no va a ser para mí solo. Mi bendición, mi hermano, yo voy a tener que compartir mi bendición con los demás. Dice la Biblia, mi hermano, que los que estaban, la otra barca que que Jesús había conseguido al lado de Pedro, ellos la llamaron para que pudieran ayudarlos a ellos a compartir esa gran pesca que ellos habían obtenido. ¿Y saben quiénes eran los miembros, mi hermano, de la otra barca? Jacobo y Juan. Que iban, mi hermano, que ese mismo día se convirtieron todos los 4 en seguidores del Señor. Así, mi hermano, que esto es muy interesante. Esto es, mi hermano, cuando nosotros de verdad nos esforzamos en nuestra propia fuerza buscar nuestra paz. Que cuando todo, mi hermano, que cuando todo me está saliendo bien, mi hermano, yo no quiero que más nadie se involucre en mi vida, porque todo me está saliendo bien, tengo felicidad, tengo un buen trabajo, tengo una buena entrada económica, disfruto mi vida, no me estoy acordando de Dios. Pero después, cuando las cosas cambian, ya lo hemos hablado muchas veces, es cuando nosotros nos acordamos del Señor. Y dice la palabra, mi hermano, que desde ese momento el Señor Jesús le dice a Pedro: sígueme, porque ahora yo te voy a hacer pescadores de hombres. Miren, mi hermano, cuando nuestra vida es transformada, es tocada, es visitada por el Señor, Dios, mi hermano, nos transformará para llegar a poder ser bendición para otras personas. Ninguna bendición que Dios permite en mi vida es para que yo me quede con ella, ya sea de prosperidad, ya sea de cualquier cosa que Dios permite en mi vida, mi hermano, es para que yo la comparta. Cuando Andrés supo de Jesús, Andrés corre a donde estaba su hermano y lleva a su hermano a conocer a Jesús, a Pedro. Mi hermano, cuando nosotros conocemos al Señor, mi hermano, mire, no podemos callarnos la boca y vamos, mi hermano, a hablarle de Dios a la persona que esté a nuestro lado. No podemos callar la boca, mi hermano, cuando de verdad Dios ha impactado nuestra vida, cuando de verdad hemos visto la gloria de Dios, mi hermano, en nuestra vida. No podemos callarnos, mi hermano. Vamos, mi hermano, a tener, mi hermano, que llevar, mi hermano, esa bendición que yo recibí en mi vida, tenerla que llevar a otro.
Ahora, mi hermano, esta historia es muy bonita, esta historia es muy edificante para nosotros. Ahora quizás usted me dirá, mi hermano, es muy bonito todo esto, pero quizás, mi hermano, yo soy del tipo de persona que un día conoció al Señor y me olvidé de las bendiciones que Dios hizo en mi vida. Quizás, mi hermano, usted no conoce mi vida, usted no conoce cómo yo estoy caminando ahora en mi vida lejos del Señor, no sabe lo que yo estoy pasando en mi vida, y yo me siento como que cada día estoy lejos del Señor y como que mi vida ya no tiene esperanza, como que Dios no me puede perdonar por todo lo que yo he hecho después de haberme apartado de Él. Déjame decirle, mi hermano, que si Jesús está cerca de tu barca, siempre habrá una nueva oportunidad. Ese mismo Pedro, mi hermano, que Jesús visita en el momento más necesitado de su vida. Ese mismo Pedro que reconoce al Señor cuando comprueba con sus propios ojos el milagro tan grande que Dios hizo en esa pesca y se arrodilla y le dice: Señor, apártate porque soy pecador. Ese mismo Pedro que reconoce que es indigno de ser siervo del Señor. Ese mismo Pedro, mi hermano, fue transformado por él. Pero hubo un momento en la vida de Pedro, ese Pedro que fue transformado. Ese Pedro, mi hermano, que llegó a pertenecer al círculo íntimo de los apóstoles del Señor. Porque déjame decirle, mi hermano, que cuando hubo la transfiguración, cuando ellos estaban separados en el monte, los únicos discípulos que estaban allí eran Pedro, Jacobo y Juan. En muchas veces donde el Señor hacía sanidades, mi hermano, siempre estaba Pedro allí en el grupo del Señor, junto a Jacobo y Juan. El único que se atreve, mi hermano, cuando todos los discípulos se habían asustado porque ven a Jesús caminando en el mar, el único que se atreve a decirle: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. El único que le dice al Señor, cuando Jesús pregunta: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Fue el único, mi hermano, que Pedro alza su voz y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Mi hermano, Pedro tenía una intimidad tan grande con el Señor, un acercamiento tan grande con el Señor. Pero llegó un momento, mi hermano, en que Pedro le falla al Señor. Aquel Pedro que había presenciado, mi hermano, los sermones más grandes que ni tú y yo podemos tener el privilegio jamás de escuchar, aquellas palabras que el Señor hablaba cuando estaba juntamente con sus discípulos, aquellos milagros que Pedro vio, que solamente, mi hermano, Jesús pudo haber hecho y que tú y yo jamás tendremos el privilegio de ver con nuestros propios ojos. Pedro, que vivió todo esto, mi hermano, Pedro llegó a fallarle al Señor. Llega un momento en que el Señor ya sabía que iba a partir. El Señor le dice a sus discípulos: es necesario que yo parta, es necesario que yo deje este mundo, que ustedes van a dejarme, todos ustedes van a dejarme solo. Pedro, mi hermano, siempre con esa característica que lo sobremarcaba a él, mi hermano, de ser siempre, no pensaba en lo que hablaba, siempre era un hombre, mi hermano, que siempre estaba allí dispuesto para todo. Ese mismo Pedro le dice: Señor, todos te van a negar, pero yo no, yo estoy dispuesto hasta dar mi vida por ti. El Señor le dice: Pedro, tu vida darás por mí. No te digo que antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. Y déjame decirle, mi hermano, que el pecado de Pedro fue un pecado tan grande, mi hermano, que ni aún los que lo dejaron solo lo hicieron. Pedro negó al Señor. Cuando le preguntaban a Pedro: ¿eres tú eres uno de los que andaba con él? Dice la Biblia, mi hermano, que las palabras que usaba Pedro para él negar al Señor no eran palabras, mi hermano, muy bonitas que digamos, eran palabras llenas de maldiciones y llenas de malas palabras. El Pedro que estuvo con el Señor, el Pedro que vio multiplicar los panes, el Pedro que vio al paralítico caminar, el Pedro que vio al ciego ver, el Pedro que vio, mi hermano, a Lázaro resucitar, el Pedro que pudo presenciar y ver a Elías y a Moisés junto al Señor. Pedro les dice a la gente: yo no lo conozco.
Yo ni siquiera he andado con él. No sé de qué me están hablando a ustedes. Mi hermano, y que una persona llegue a ese punto, mi hermano, después de haber vivido, experimentado la gracia de Dios en su vida, y que en un momento de su vida, mi hermano, llegue al punto donde llegó Pedro, de negar con maldición que no conocía a ese hombre. La palabra de Dios dice, mi hermano, que al instante, mi hermano, que él lo niega por última vez, el gallo canta. Y Pedro recuerda las palabras que le dice el Señor. La Biblia nos habla, mi hermano, de que Pedro, cuando escucha esto y recuerda eso, Pedro sale corriendo, mi hermano, y llora amargamente. Ahora hay algo que me impacta aquí de la vida de Pedro. La palabra de Dios, del Señor, nos dice que cuando María iba al tercer día de la semana a visitar la tumba del maestro, que fue la primera que se dio cuenta que no estaba, y cuando ella corre, mi hermano, y les da las buenas nuevas a los discípulos de que se habían llevado al maestro, de que él había resucitado, el primero que corre como loco, mi hermano, y llegar a la tumba, no solamente que llegó, sino que entró, mi hermano, fue Pedro. Y Pedro vio que no había nadie en la tumba. Ahora me llama la atención algo que me impacta mi vida. Y nos puede llevar a nosotros a entender la misericordia y el amor tan grande que tiene Dios y la paciencia para con nosotros. La Biblia nos habla, mi hermano, que cuando el Señor resucita, el Señor busca a Pedro. Escúchame bien esto, mi hermano. El Señor busca a Pedro y usa las mismas palabras que usó y lo busca primeramente, mi hermano. Pedro vuelve a su quehacer de antes, a su trabajo anterior. Ya Pedro se le había olvidado, mi hermano, las palabras que Jesús le había dicho. Ya Pedro se le había olvidado la encomienda que Jesús le había dado de que tenían, mi hermano, que esperar por él, por la promesa, por tantas cosas. Pedro se había olvidado tantas promesas que Jesús, tantas palabras que Jesús le había hablado a ellos. Y Pedro vuelve, mi hermano, a su trabajo. Pedro vuelve a la pesca. Hermano, eso refleja nuestra vida. Muchas veces, no muchas veces, siempre, cuando nos apartamos de Dios, volvemos de donde Dios nos ha sacado. Siempre volvemos, mi hermano, al mismo punto de donde Dios nos sacó. Y me llama la atención algo, mi hermano, que dice la palabra que el Señor se acerca a la orilla. Ellos estaban pescando y Él grita de la orilla: muchachos, ¿han pescado algo? Le dicen: no hemos pescado nada. El único que reconoció, y fue porque recordó al maestro, como el maestro le habló con él, fue Pedro. Pedro le dice, los que estaban con él, es el maestro. Y cuando Pedro escucha esto, mi hermano, dice la Biblia que Pedro se tira al mar, llega a la orilla, y aquí vemos una escena muy importante, mi hermano. Podemos pensar, mi hermano, que quizás el Señor iba a estar en la orilla esperando que venga Pedro. Mira, Pedro, yo te lo dije, que me ibas a negar. No es que tú me amabas tanto, no es que tú ibas a dar tu vida por mí, no es que tú que tanto viste todas las cosas que yo hice cuando tú estabas conmigo y aún así me negaste. No vemos, mi hermano, ninguna palabra de reproche de Jesús contra Pedro. Aquel Pedro, mi hermano, que había vivido tan cerca del Señor, que lo había tocado, que había escuchado su voz, que fue el primero que se dio cuenta que no estaba en la tumba. Aquel Pedro, mi hermano, es confrontado nuevamente con el Señor. Pedro se le olvidó, mi hermano, la encomienda que él tenía que seguir después que el Señor había abandonado, mi hermano, esta tierra. Y el Señor tuvo que buscar a Pedro una vez más de donde el Señor le hizo su llamado. Y eso, mi hermano, es muy interesante todo esto. Las mismas 3 veces que Pedro niega al Señor, fue las mismas 3 veces que el Señor Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas? Las mismas 3 veces, mi hermano, que Pedro niega a Jesús, fue las mismas 3 veces que el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas?
conmocionado por las palabras del Señor. Señor, tú que conoces mi corazón, tú que conoces mi vida, tú sabes que te amo. Pedro, ponte a trabajar, apacienta mis ovejas. Mi hermano, mira, siempre habrá una oportunidad mientras Jesús está cerca de nuestra vida. Siempre, mi hermano, usted me dirá, mi hermano, pero usted no ni siquiera se imagina la vida que yo estoy llevando ahora. Usted no se imagina, mi hermano, lo que yo he hecho después de haberme apartado del Señor. Mi hermano, no importa tu condición, no importa si has caído, no importa, mi hermano, si has vuelto de donde el Señor Jesús te sacó un día. El Señor Jesús está dispuesto a restaurarte, a levantarte, a limpiarte y darte una nueva oportunidad. Así como hizo con Pedro, mi hermano, ¿cree usted que no hará con nosotros? Así, mi hermano, como tuvo esa oportunidad, como le dio otra nueva oportunidad a Pedro. ¿Cree usted, mi hermano, que no lo hará con nosotros? El hombre, mi hermano, que estuvo tan cerca del Señor, que vivió junto al Señor, que experimentó un llamado especial de parte del Señor, le falla, mi hermano. Le falla, se aparta de Él, olvida las palabras del Señor, vuelve a su trabajo original, que era la pesca, hasta que Jesús tuvo que irlo a buscar nuevamente donde lo encontró. Asimismo, mi hermano, hará el Señor por su gran misericordia en nuestras vidas. Pero cuando nosotros actuamos como Pedro, tenemos el carácter que usó Pedro de creerle a Dios, de reconocerlo como el Señor y no dudar ni un segundo, mi hermano, de dejar todo en las manos de Dios, es cuando podemos, mi hermano, nosotros llegar a experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Pedro no dudó en darle todo al Señor. Pedro no dudó de poner todo a disposición del Señor. Pedro no le dijo, no dudó del Señor. Señor, si tú me dices que eche mi red, la voy a echar. No pensó Pedro, este no me conoce, este no conoce de pesca, este es un carpintero. ¿Qué va a saber Jesús de peces, de mar? Pedro, mi hermano, le creyó al Señor, no dudó, no titubeó en la palabra del Señor. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa que titubeamos más que Pedro? Que lo que no hizo Pedro, pero nosotros muchas veces, mi hermano, titubeamos. No estamos, muchas veces llega un punto en nuestra vida de que nos cansamos de buscar tantas cosas en nuestras vidas que no la alcanzamos y como que nos decepcionamos de la vida, como que ya no tengo fuerzas para vivir, como que ya para qué me sirve la vida. Pero siempre, mi hermano, si Jesús está cerca de nuestra vida, siempre hay una nueva oportunidad. El llamado, mi hermano, la vida de Pedro, mi hermano, es una vida, como lo dije anteriormente, nosotros nos podemos reflejar todos los días en la vida de Pedro. En todo lo que pasó Pedro en su vida. De llegar a ser un ferviente discípulo, entregado al Señor. Pedro, mi hermano, fue uno de, cuando el Señor manda a los 70, Pedro fue uno de los que llegó, Señor. Los demonios se sujetan en tu nombre, sanamos enfermos. Esto, más bien alégrense que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. El hombre, mi hermano, que estuvo tan cerca del Señor, llega el momento en que le falla al Señor. Y estamos propensos, mi hermano, a que muchas veces en nuestras vidas eso pueda llegar a pasar. Por eso que la vida de Pedro, mi hermano, es un ejemplo para nosotros no perder nuestra esperanza y no poner, mi hermano, nuestra mirada en lo que ya hicimos, sino en lo que Dios ahora puede llegar a hacer en mi vida. Por eso que nosotros tenemos, mi hermano, que pensar en todas estas cosas.
Por eso es que es bueno no dejar que el mal, los malos pensamientos lleguen a nuestras vidas, los pensamientos, mi hermano, de desánimo, porque siempre el enemigo te va a querer mantener donde el Señor te sacó. Tenemos, mi hermano, la nueva esperanza de que si Cristo está cerca de mi vida, Cristo puede restaurar mi vida. El Señor puede darme una nueva oportunidad, levantarme y restaurar nuestra vida y darnos un nuevo comienzo. Aprendamos, mi hermano, de esto, no solamente que lo aprendamos, sino que lo apliquemos a nuestras vidas. Quizás ahorita nosotros estemos como cansados, como que nuestra barca ya está en la arena, y no solamente que está en la arena, sino que ya no hemos bajado de nuestra barca y ya estamos lavando nuestras redes. Quizás porque estamos cansados de buscar y no estamos consiguiendo nada. Vuelvo y repito, cuando en nuestra vida nos enfocamos de buscar nuestra felicidad por nuestra propia cuenta, lejos del Señor, mi hermano, se nos pasará la vida buscándola sin conseguirla. Pero cuando Jesús está en nuestra barca, mi hermano, siempre habrá esperanza para todo. Así que dámosles gracias al Señor por su gran amor y por su gran misericordia. Padre, gracias, Dios querido, porque tu amor por nosotros nunca deja de ser, Señor. Gracias, mi Padre, porque tu amor nos enseña, Dios querido, que siempre hay un nuevo comienzo y siempre hay esperanza mientras tú estés cerca de nosotros. Padre, que muchas veces, Señor, yo sé que nuestra vida es como la de Pedro. Pasamos nuestro tiempo buscando y buscando paz y felicidad hasta que tú llegues a nuestras vidas, Padre. Y podemos nosotros llegar a experimentar la verdadera paz y la felicidad. Y aún, Señor amado, muchas veces conociéndote y habiendo experimentado en nuestra vida tu gracia, tu misericordia y tu gran salvación, muchas veces, Señor, te llegamos a fallar nuevamente. Y nos apartamos de ti y volvemos una vez más al principio, Señor. Dios querido, que no seamos, Dios adorado, fríos a tu voz, Señor, sino que nuestro espíritu, amado Dios, nuestra alma, sea sensible a la voz de tu Santo Espíritu cuando trata con nuestra vida, cuando quiere, Dios adorado, hacernos volver a ti nuevamente, que no seamos duros, Señor, para no perder, Dios adorado, todo lo grande que tú harás en nosotros, Señor amado. Padre, ponemos nuestra vida delante de ti. Ponemos, Dios adorado, nuestros corazones delante de ti, para que seas tú, Señor, el que hagas tu perfecta voluntad en nosotros, Señor amado. Permítenos, Dios adorado, a llegar a tener esa confianza y esa fe que tuvo Pedro en ti, Señor. Que cuando veamos las cosas como imposibles, que las veamos posible estando tú en nosotros, Señor amado. Y que cada día tú sigas quebrantando y ayudándonos, Dios adorado, a esforzarnos cada día a seguir esta carrera, Señor. Para tu honra y para tu gloria, mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén.